El Ayuntamiento de Los Alcázares patrocina este programa. Los Alcázares es un municipio de más de 16.000 habitantes perteneciente a la comarca del Mar Menor. El paisaje de la localidad más joven de la región de Murcia está caracterizado por sus extensas playas, ubicadas en la laguna salada más grande de Europa, el Mar Menor. Los Alcázares debe su nombre al vocablo de origen árabe alcázar, que significa castillo o fortaleza, ya que existen restos de una que fue declarada Monumento Nacional en el año 1931. El auge del turismo y la instalación de la base aérea marcaron el desarrollo de la zona en el siglo XX, que culminó en el año 1983 con la declaración de Los Alcázares como municipio, segregándose de las poblaciones de Torrepacheco y San Javier. Su economía ha ido transformándose paulatinamente desde una estructura agrícola y pesquera hacia un desarrollo de los servicios, merced a la expansión del turismo de los últimos años. A mis espaldas tenemos la base aérea de Los Alcázares, que tuvo su máximo apogeo aproximadamente entre 1915, fecha de su fundación, hasta 1939, que por aquello de que había apoyado a la República, evidentemente las tropas nacionales pues castigaron esta base y empezaron a fomentar más la de San Javier. Pero como digo, entre el año 15 y el año 39 esta base va a ser importantísima. Primero va a ser una base de hidroaviones, la primera que vamos a tener en España, y va a destacar en los años 20 por múltiples circunstancias. En esos momentos va a estar aquí de comandante el comandante Guindelán, Alfredo Guindelán, importantísimo, en años posteriores, y también Ramón Franco, Gallarza, Ruiz de Alda, todos ellos van a estar aquí como pilotos. Esta base de hidroaviones va a tener sus circunstancias importantes haciendo prácticas de bombardeo en la isla de La Perdiguera. La isla de La Perdiguera pertenecía al conde de Romanone y se la acaba regalando a la base. Pero también hay otras cosas a destacar, y es que también en los años 20 pilotos de esta base van a inventar un sistema para poder hacer fotografías desde los hidroaviones. Y entonces vamos a tener una fotografía aérea de toda esta zona importantísima en esos años 20, en esos años 30. Y también a destacar algunas cuestiones de la vida cotidiana de estos soldados, de estos pilotos aquí, que van a estar muy en relación con el resto de Murcia y van a intentar hacer pruebas, como por ejemplo el salir de Los Alcázares con un hidroavión para llegar a Nueva York. O sea, eso realmente en aquellos años va a ser realmente importante. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, queremos que nos cuentes este museo que tú diriges, desde cuándo funciona y qué podemos ver en él. Bueno, pues este museo funciona desde finales de los años 90 y en él pues lo que se pretende es recoger y divulgar la historia de la primera base de hidroaviones de España, que es la base de Los Alcázares. Entonces en el museo pues tenemos la historia de esta casi centenaria base de hidroaviones. Claro. Pero, bueno, ¿quién hizo la obra? De eso no se sabe nada, ¿verdad? Sí, la obra, efectivamente, la obra se hace en el año 34, 1934, y la realiza el capitán de ingenieros Luis Melendrera Sierra, que fue también uno de los artífices de la construcción de muchos de los edificios de la base de Los Alcázares. Sí, lo que pasa es que funciona desde 1915. La base de Los y Alcázares luego un funciona... Guindelán, en fin, ahí hay una serie de personajes importantísimos. Sí, como digo, la base de Los Alcázares, a pesar de ser es la primera base de hidroaviones de España, es una de las bases más importantes también de los inicios de la aeronáutica militar. Y por aquí, por la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo, pues han pasado por la florinata de esos antiguos pilotos, desde Guindelán, Ramón Franco, Barleta, Barberá, el Infante de Orleán, etcétera, todos los grandes personajes. Sí. Vamos a ver algunos de los paneles que tenéis, porque además empezaron a hacer también fotografía aérea, como hemos dicho, fotografía aérea
posiblemente también la primera de España. Efectivamente, aquí por la característica de la función de la base, que era Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo, es lógico pensar que se hicieran esas primeras fotografías aéreas. Yo os recomiendo, hablando de fotografías, tenemos este primer panel, que es el panel de los inicios, de cómo, por qué se elige los Alcázares como emplazamiento de esa base de hidroaviones, los primeros edificios, y una fotografía interesantísima e histórica dentro de lo que es la historia de la aviación militar española, que es el primer vuelo que se realiza de un hidroavión militar en España, realizado el 12 de diciembre de 1915 por el teniente de caballería don Roberto Guay y Santiago. Esos son los inicios de la hidroaviación española, militar española. Dotación también de la base de los Alcázares en este primer periodo, que bueno, es curioso ver que prácticamente todos son marinos, y bueno, muestras también de los primeros aviones, hidroaviones que se trajeron aquí a la base de los Alcázares. En el año 1923 la base es visitada por el rey Alfonso XIII. ¿Hay documentos y fotografías de esa visita? Sí, el rey Alfonso XIII visita la base de los Alcázares precisamente para ver la nueva dotación aeronáutica que se trae a los Alcázares, que son los hidroaviones Dornier Wolf, y sí que tenemos tanto una hélice de esos hidroaviones, a los cuales vino Alfonso XIII a ver, y también algunas fotografías de la visita de Alfonso XIII a la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo, que era como se llamaba ya la base de los Además, la visita revolucionó la localidad, todo el entorno. Totalmente, además hay fotografías muy curiosas, no solamente del rey en la base de los Alcázares, sino también visitando el balneario. Una fotografía impresionante de Casaú. Pues si queréis verlas y tal, las tenemos Vamos por a ver. aquí. ¿Dónde está hélice? Como os digo, es un ejemplo de una de las hélices que montaban por los hidroaviones más emblemáticos que había aquí en la base de los Alcázares, que eran los Dornier Wolf, unos hidroaviones alemanes fabricados en Italia. Y bueno, a pesar de la envergadura que tiene la hélice, que está fabricada en madera de distintos tipos, pues la verdad que es de una ligereza sorprendente. Sí. Y aquí tenemos, pues como bien has dicho, algunas fotografías de la visita del rey Alfonso XIII para ver las instalaciones de la Escuela de Combate y Bombardeo, que eran unas instalaciones muy avanzadas y bueno, muy importantes para la época. Oye, y además estoy viendo que además aquí hacéis exposiciones temporales, porque esto que también es encantador y casi de la época de la que estamos hablando, son receptores de radio. Efectivamente, son aparatos de radio antiguos. Hay una colección ahora mismo expuesta aquí en el Museo Aeronáutico. También, bueno, aparte de que son de la misma época, pues hay mucha relación entre la aeronáutica y la comunicación. Y la comunicación, efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos puestas unas 27 piezas que van desde 1927 hasta 1950. Y bueno, si continuamos con el museo, pues aquí por ejemplo tenemos el panel de la Guerra Civil, que bueno, también fue una época muy importante para la base de los Alcázares. Para la base, sí. Hombre, intentó defender a la República, pero al salir perdiendo, en efecto, la base de los Alcázares cede paso a la de San Javier. Protagonismo con la base de San Javier, pero durante la Guerra Civil la verdad que fue también una de las bases más importantes de la República. De hecho fue cabecera de la segunda región aérea y sede de dos escuelas muy importantes, la escuela de alta velocidad en Carmolí y la de vuelo nocturno, en donde se formaba pues al aire de los pilotos de caza de la República, y se formaban en estos aparatos, en los Polikarpov 15 y 16, que bueno, eran los cazas más avanzados que había en Europa hasta que entraron los Messerschmitt alemanes. A finales de la Edad Media y principios de la moderna, se construyeron una serie de torres de vigilancia costera para defender la Albufera de los ataques de piratas berberiscos. Todavía hoy pueden contemplarse las torres de Rame, Silva, Blanca, Negro y Saavedra, construidas en el siglo XVI, y a la torre de Rame nos encaminamos ahora mismo.
Estamos en un rincón precioso de los Alcázares, la torre de Rami o de Faray Arramí, el ballestero, que ha tenido sucesivas ocupaciones. ¿Desde cuándo? De esta torre, a partir ya del repoblamiento cristiano, Alfonso X ya lo menciona en su libro El repartimiento. Anteriormente había un yacimiento romano, aprovechando el paso de la calzada romana que desemboca en Cartagena. Pero la época importante de esta torre es el siglo XVI. Pero en la época de Alfonso X el Sabio, ¿cómo se conoce esta torre? A través del libro de repartimiento. Sí. Se conoce como la torre de Farraí Chalramí, la torre de Farraí el Ballestero. Bien, y entonces ya en el 16 sí empieza a tomar más auge. Efectivamente, con la formación del señorío de Ollamorena y el Ramí, que era propiedad de unos regidores de Cartagena, la de la familia Bienvingut, pues ya aparece muy mencionada, formando parte de ese entramado también defensivo que se construye para en toda la costa, absolutamente toda la costa, porque realmente los berberiscos asaltaban aquí, iban como Pedro por su casa. Sí, los siglos XVI y XVIII era la costa zona muy estaba propicia para esta racia norteafricana. Sí, y además se pone peor todavía en el siglo XVII con la expulsión de los moriscos, muchos de los cuales se les contrata o se les obliga a embarcarse en estos barcos berberiscos para asaltar las costas murcianas y robar. Realmente una etapa fatal. Bastante problemática. Viviendo junto al mar, los murcianos no podían comer pescado porque no se atrevían los pescadores. Y estas torres pues servían efectivamente para eso, para el tema de avisar de esas incursiones berberiscas, con ahumada y con fuego. Simplemente eran eso, pues torres vigías. Nos encontramos en el paseo de la Feria de los Alcázares, actualmente Real de la Feria. Este paseo, hoy en día totalmente transformado y modernizado, se origina entre 1900 y 1901 gracias a una serie de personajes, comerciantes, dirigidos sobre todo por Alfonso Carrión, del que hablaremos ahora cuando lleguemos al Hotel Balneario. También aquí en mitad del paseo, a mi derecha, actualmente hay un mercadillo, pero este mercadillo ha sustituido a lo que era un cine de invierno, porque antes había un cine de verano al empezar el paseo y aquí teníamos un cine de invierno que a partir de mediados de septiembre ya abría sus puertas y la gente era todo de madera, pateaba las películas, pateaba cuando llegaban los caballos en las películas del oeste. Realmente este pueblo tenía mucha vida desde hace algo más de 100 años. Bueno, nos encontramos en el balneario de la Encarnación, que es un rincón posiblemente de los más bonitos de toda la región. Es decir, él solo como edificio ya es un rincón, ya lo vamos a ver con este jardín, tanto el edificio exterior como interiormente, con un jardín precioso, obra en tiempos de Paquita Paredes y luego sus descendientes, han traído hasta nuestra época pues un retazo de la historia de fines del 19 y comienzos del 20. Este edificio en el que nos encontramos se inaugura en el verano, en junio de 1904. Evidentemente la prensa se hizo eco, vinieron las mejores familias de Murcia, de Cartagena, todos los periódicos del Levante, es decir, aquello fue muy importante para toda la región. Pero aunque el edificio pone y el balneario 1904 como inauguración, ya en 1899, siendo mucho más pequeño, ya se anunciaba en prensa, dando incluso los precios de pasar aquí un día, pasar una semana, etcétera, etcétera. Y ese balneario va a ser visitado por Alfonso XIII en 1923, justo cuando viene a ver la base de hidroaviones, viene también no a pasar revista, pero sí a disfrutar de este balneario, y además ese balneario va a permanecer hasta diciembre de 1949. Rosario, ¿cuánto tiempo estás ligada tú a este balneario?
65 años. 65 años ligada a este balneario. Sí. O sea que eres... Aquí he hecho de todo. Con Paquita Paredes... Con Paquita. Casi hermana. Sí, sí. Casi hermana. Más que hermana, ¿no? ¿El jardín este lo has diseñado tú? Sí. ¿Y te ha costado mucho tiempo? Mucho tiempo y mucho trabajo. Porque hay que estar pendiente de todo para que no haya hojas secas y para que esté todo en condiciones. Claro, pero esto le da, sin este jardín el balneario sería la mitad. Claro, claro. Porque esto es una belleza realmente, entra uno aquí en un bosque tropical, ¿no? Sí, está desde luego, pero a base de trabajo, porque hay que estar pendiente de regar, de esto, todo, de la fuerza, de... Claro, de abonarlo, de fumigarlo. Sí. Qué maravilla. ¿Y aquí cuántas habitaciones hay? Aquí hay 36 habitaciones. 36, y ahora mismo está todo cubierto, ¿no? Sí. Pleno verano. Ahora está todo cubierto. Luego en septiembre pues ya... Flojea un poco. Flojea. Claro, lógico, ya hay menos turismo, pero todo el verano... El verano, ahora está todo lleno, en el mes de agosto. ¿Y cómo apareciste tú aquí de joven? ¿Cómo llegaste aquí? Pues yo veraneábamos aquí. Yo tenía 14 años cuando me vine en el año 36, porque ahora tengo 91 años. Y entonces ya se estalló la guerra, a mi padre lo metieron en la cárcel y ya nos quedamos aquí. Yo soy de Dolores de Pacheco. De aquí cerca, claro. Sí. Y ya nos quedamos aquí y aquí estamos, desde el año 36. O sea, ¿y ya el balneario vuelve a abrir en el 40, en el año 40? Sí, claro. ¿Y ya lo dirigía contigo Paquita Paredes? Sí, Paquita, ella era la que lo dirigía. Sí, el alma mater del balneario. Balneario, el restaurante, todo. Sí. ¿Y tienes gente que luego te suceda a ti en el cargo? No hay hijos que quieran seguir. Conmigo se termina la historia. Ya después, cuando ella no pueda, pues alguien se encargará, supongo yo, de que el patio siga. Nos acercamos ahora a los preparativos de una de las fiestas más multitudinarias de los Alcázares. Hablamos de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Hola, don Ricardo, buenos días. Juan. ¿Cómo estás? Pues encantado que me recibas. Hombre, un placer. Encantado. Bueno, estamos con Juan García Escribano, director el director de la Semana de la Huerta, internacional ya, y alma mater de algo que empezó en 1972 con un grupo de personas con muchas ganas de trabajar, pero que era casi local, luego pasó a regional, nacional, internacional, y en los últimos años ha sufrido, para bien, una eclosión de tu mano. Bueno, ¿Cómo lo has llevado? Esto tuvimos la fortuna, jóvenes de Puente Tocino, de Cabezo de Torre y de Patiño, en el año 1972, de la mano entonces de Fernando Muñoz Zambudio, en paz descanse, que para mí sigue siendo y será siempre el espíritu de la semana, o uno de los espíritus de la semana, con la participación de estas tres pedanías. A partir de ahí, 42 años casi después, porque vamos a empezar la 42 edición ya, pues lo miramos y no quiera, da cierto vértigo felizmente, ver que de aquellas tres pedanías de la Huerta de Murcia, como Cabezo de Torre, Patiño y Puente Tocino, hemos pasado ya a tener participaciones de los 5 continentes, grupos folclóricos de todos los países, de casi todas las comunidades autónomas españolas, de toda la región de Murcia, con un abanico de opciones importantísimo, evolucionando y siempre con un denominador común, mantener el espíritu de lo que, por qué y para qué la semana. Siempre. La evolución se hace necesaria, con programas de calidad, con programas variados, con monográficos, pero siempre manteniendo el espíritu de aquel homenaje recíproco entre la huerta y el mar. Está claro, ¿no? Era de aquellas romerías que desde hace más de 200 años venían a los Alcázares, pero bueno, la idea fue magnífica y maravillosa porque casi se había perdido aquel espíritu. Bueno, ya los murcianos de la huerta venían a
a veranear. Sí, además pero... los famosos novenarios, claro, que terminaban el día 15 necesariamente, el día 15 de agosto, el día de la patrona de la Asunción. Ahí antes los huertanos, pues en sus carros, con sus panderetas, sus guitarras, sus pollos, sus arreglos, montaban sus barracas en la zona del Carril de las Palmeras, los Carrizos, en esa zona. Y bueno, aquello se terminó con la evolución y el poder hacerlo de otra manera felizmente. Pero bueno, la semana siempre ha quedado, el veraneante primer turista de los Alcázares siempre quedará que ha sido el huertano. La gente de la huerta de Murcia principalmente, también del campo de Cartagena y del entorno. El campo del entorno también efectivamente, venía, efectivamente. Y además, aquellos hombres en el año 1972, cuando en agosto se empezó esto, yo lo recuerdo con mucho cariño y ya en el tiempo pues da cierta perspectiva, el ver cómo idearon un homenaje de la mar a la gente de la huerta, precisamente por esta cuestión, porque los Alcázares, como otros muchos puntos de la región de Murcia, yo creo que todos los puntos de la región de Murcia son un lugar ideal para venir en cualquier época del año, pero los Alcázares en la Semana de la Huerta y con las fiestas de la mar que se han recuperado y que hace unos días terminan, entonces, pero bueno, centrándonos en la Semana de la Huerta, yo creo que es de obligado cumplimiento venir a la Semana de la Huerta. Y ya de hecho, pues más de 100.000 personas nos visitan durante los 10 días de programación que hay. Bueno, y ya hablando de este año concretamente, ¿quién es la región invitada o la comunidad autónoma invitada? Sí, este año tenemos dos invitados de excepción. Tenemos a Senegal como país especialmente invitado, que viene con una embajada muy importante, folclórica, cultural, artesanal. Vienen representantes de su gobierno, viene el ministro de Formación, Empleo y Artesanía, algún senador, y viene una representación política muy importante de Senegal a promocionarse y a la vez a conocernos y también a promocionarnos a nosotros, ¿no? Tendrán su stand propio aquí y habrá un día especialmente dedicado a Senegal. Y ya como municipio de la región especialmente invitado de honor, contamos con Águilas, porque los Alcázares no deja de ser una ventana abierta al mundo desde los Alcázares para toda la región, incluso para España, que van a venir de Bielorrusia, de Senegal, como hemos dicho, van a venir de México, de Colombia, de Bolivia y el Ballet Nacional de Rusia. Todo esto va a dar un conglomerado extraordinario de programación que se va a enriquecer. Estoy aturdido de la cantidad de gente que viene, que participa. Es una realidad. ¿Cómo habéis podido controlar y coordinar? Se me hace pues con mucho cariño, con el esfuerzo, horas, con mucha dedicación. Nosotros empezamos un año a preparar el año siguiente, luego todo se perfila en los últimos meses, incluso quizás en los últimos días en algunos momentos. Te comentaba que luego tendremos la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid, una representante de zarzuela, con agua, azucarillo y aguardiente, y luego una antología de zarzuela. Luego vamos a tener también un día dedicado a conmemorar el Día Mundial de Folclore, que va a ser el día 22 de agosto. Y tenemos unas pinceladas de unos musicales que vienen, yo creo que esto viene a ampliar, a convocar a una gente nueva que a lo mejor no ha caído nunca en las costumbres, en las tradiciones, en el folclore. Entonces, por ejemplo, ofrecerles un musical rememorando la vida de Nino Bravo, su música, sus canciones, su andanza, pues yo creo que abre esta ventana a un público nuevo. La actuación de India Martínez, pues sin lugar también todo esto, que quizá alguien pueda apreciar que poco tiene que ver con las costumbres o con el folclore, pero bueno, en definitiva folclore es cultura. Sí, pero entonces, abrirlo todo esto, efectivamente, yo creo que es un reclamo que nos va a hacer, efectivamente, hay gente que, coño, pues yo no he caído nunca entonces, bueno, vienen y ya se quedan enganchados para siempre. Esa es nuestro criterio y nuestra idea. Que sea enhorabuena, pero vamos, es para estar aquí toda la semana, está claro. Sí, y además no es una cuestión que sea gratuita. Yo siempre digo que me preguntan alguna vez, ¿qué día hay aquí a los Alcázares? ¿Qué día recomienda? Pues yo me atrevo a decir que hay que venir y quedarse, ir y volver. Semana, y luego claro. no nos olvidemos de la Feria de Artesanía, no nos olvidemos de la gastronomía, que es la mejor gastronomía de la Huerta de Murcia. Cada noche unos platos concretos. Correcto, sí. Siempre hay una pluralidad y cada peña cada noche hace una demostración artesanal también distinta, una gastronomía distinta. Y me gusta recordar, porque claro, yo tengo la oportunidad de estar aquí hablando, pero quien hace la Semana de la Huerta muchas veces son personas anónimas y con un valor extraordinario en favor de las costumbres, de las tradiciones, del amor a Murcia, a su región y sobre todo con un mensaje que quiero que sea directo y es directo. Es un mensaje de tolerancia, de entendimiento, donde el ser humano se valora por sí mismo, al margen de cualquier otra connotación que pudiera, al menos aparentemente, separarnos.
Los Alcázares simboliza la armonía de un municipio en continuo progreso que hace 30 años decidió emprender un camino despacio de convivencia con identidad propia. La senda de avance emprendida desde su historia más inmediata le ha llevado a ser referencia, a ser ejemplo de población puntera, capaz de poner en máximo valor sus principales atractivos, donde destaca la pujanza de un turismo y de un abanico de servicios al visitante que es marca de calidad nacional y también allende nuestras fronteras. El esfuerzo común de los hombres y mujeres de los Alcázares por construir día a día un entorno de bienestar y de metas trazadas al unísono se logra en la cotidianidad de un presente de horizontes que están despejados al futuro. En los Alcázares, la historia se conjuga en la constancia de sus gentes, que saben combinar en el acontecer de sus tiempos la valentía, la hermandad de sentimientos y ese pasado que ha sido con el presente que es. El Ayuntamiento de los Alcázares ha patrocinado este programa.